Yo estaba en la sala viendo mi novela cuando mi yerno entró, apagó el televisor y dijo, ásperamente, vete al cuarto y quédate callada, vieja. Esta sala es mía ahora. Mi hija Martina desvió la mirada hacia el suelo. Tomé mi bolso y salí en silencio. Al día siguiente, un hombre de traje tocó la puerta. Él se quedó incrédulo con lo que estaba viendo. Me llamo Herminia Díaz. Tengo 70 años. Viuda desde hace 8. Madre de una sola hija que ahora no puede mirarme a los ojos. Vivo en esta casa porque me lo pidieron ellos. Porque Martina dijo que me necesitaba cerca. Porque Claudio, mi yerno, sonrió y dijo que había espacio de sobra. Eso fue hace 2 años. Ahora las cosas son diferentes. Ahora él entra a la sala como si fuera dueño del aire que respiro. Esa noche, cuando apagó el televisor, sentí algo romperse dentro de mí. No fue rabia. Fue algo peor. Fue la confirmación de que yo ya no importaba. Martina estaba sentada en el sillón de la esquina, con las manos sobre el regazo, sin moverse. Claudio me miró con desprecio. Ni siquiera esperó a que yo respondiera. Simplemente señaló el pasillo con la barbilla y volvió a encender la televisión. Pero esta vez puso un partido de fútbol. El volumen alto. Las luces apagadas. Yo me levanté despacio. Mis rodillas crujen cuando me pongo de pie. Tomé mi bolso del sofá. Nadie dijo nada. Caminé hacia mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y lloré en silencio. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Claudio me llamaba Doña Herminia con respeto. Hubo un tiempo en que Martina me abrazaba al llegar del trabajo. Hubo un tiempo en que esta casa olía a café recién hecho y a risas de domingo. Pero ese tiempo se fue. Se fue poco a poco. Tan despacio que casi no me di cuenta. Primero fue el comentario casual. Mamá, mejor no cocines hoy, ya pedimos comida. Después fue el espacio. Mamá, necesitamos esa habitación para la oficina de Claudio. ¿Te parece bien moverte al cuarto del fondo? Y yo acepté. Siempre acepté. Porque pensé que así era como debía comportarse una madre. Sin estorbar. Sin exigir. Sin molestar. El cuarto del fondo es pequeño. Tiene una ventana que da al callejón. Huele a humedad cuando llueve. La cama rechina. El armario no cierra bien. Pero es mío. O eso creía. Hasta que Claudio comenzó a entrar sin tocar. Necesito una caja que guardé aquí. Voy a usar este espacio para mis cosas. Yo no decía nada. Solo me hacía a un lado. Solo esperaba a que se fuera. Solo respiraba hondo y seguía adelante. Martina cambió después de casarse. No de inmediato. Fue gradual. Al principio todavía me llamaba 3 veces por semana. Todavía venía a visitarme los domingos. Todavía me pedía consejos sobre la casa, sobre la comida, sobre la vida. Pero Claudio siempre estaba ahí. Siempre con una opinión. Siempre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y poco a poco, mi hija comenzó a repetir las palabras de él. Mamá, no es necesario que vengas tanto. Mamá, estamos ocupados este fin de semana. Mamá, Claudio dice que sería mejor si tú vives con nosotros. Así no estás sola. Y yo acepté. Porque pensé que así estaría más cerca de ella. Porque pensé que tal vez, si vivíamos juntas, recuperaríamos esos momentos de antes. Esos momentos en que ella me contaba todo. En que yo era su confidente. Su amiga. Su madre. Vendí mi pequeño departamento. El que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo. El que había sido mi refugio después de enviudar. Lo vendí porque Martina me lo pidió. Porque Claudio dijo que era lo mejor. Porque yo creí que mi lugar estaba con mi familia. Los primeros meses fueron buenos. Yo cocinaba. Limpiaba. Ayudaba con la ropa. Martina trabajaba todo el día como secretaria en una empresa de seguros. Claudio era gerente de ventas en una distribuidora de productos electrónicos. Llegaban cansados. Yo les tenía la cena lista. Yo les planchaba la ropa. Yo me aseguraba de que la casa estuviera en orden. Ellos me daban las gracias. Pero las gracias fueron volviéndose más cortas. Más frías. Más vacías.
hasta que dejaron de darlas. Claudio comenzó a quejarse. De la comida, del ruido que yo hacía al caminar, de la luz que dejaba encendida en el baño. De todo. Martina no decía nada. Solo bajaba la mirada. Solo susurraba: ya, Claudio, déjala. Pero él nunca me dejaba. Cada día encontraba algo nuevo. Cada día su voz era más dura. Cada día yo me sentía más pequeña. Hace 3 meses, Claudio perdió su empleo. No sé bien qué pasó. Él no habla de eso. Martina tampoco. Pero desde entonces, él está en casa todo el día. Sentado en el sofá, viendo televisión, bebiendo cerveza y mirándome como si yo fuera la culpable de su desgracia. Desde entonces, todo empeoró. Ahora él controla la casa. Él decide qué se ve en la televisión. Él decide cuándo se come. Él decide cuándo yo puedo salir de mi cuarto. Y Martina lo permite. Mi hija, la niña que crié sola, la niña a quien le enseñé a ser fuerte, ahora es una sombra. Una sombra que obedece. Una sombra que ya no me mira. Esa noche, después de encerrarme en mi cuarto, no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la luz apagada, escuchando el ruido del televisor al otro lado de la pared. Escuchando las carcajadas de Claudio. Escuchando el silencio de Martina. Y me pregunté cómo había llegado hasta aquí. Cómo había permitido que mi vida se redujera a esto. A un cuarto pequeño. A un bolso viejo. A un silencio que me ahogaba. Al día siguiente, desperté temprano. Como siempre. Preparé café. Como siempre. Me senté en la cocina, esperando que ellos se levantaran. Pero esta vez algo era diferente. Había un sobre blanco sobre la mesa. Un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Adentro había un folleto. Un folleto de un lugar llamado Residencia Esperanza Dorada. Un hogar para adultos mayores. Las fotos mostraban habitaciones amplias, jardines verdes, personas sonrientes. Pero yo conocía esos folletos. Yo sabía lo que escondían. Dejé el sobre la mesa. No dije nada. Solo esperé. Claudio salió de su habitación a las 10 de la mañana. Se sirvió café sin mirarme. Se sentó frente a mí. Tomó el sobre. Sonrió. Lo viste, ¿verdad? Yo asentí. Es un buen lugar, doña Herminia. Martina y yo pensamos que estarías mejor ahí. Con gente de tu edad. Con actividades. Con cuidados médicos. Yo no respondí. Él continuó. Aquí estás muy sola. Nosotros trabajamos todo el día. Bueno, Martina trabaja. Yo estoy buscando algo nuevo. Pero el punto es que no podemos cuidarte como mereces. Yo lo miré a los ojos. No necesito que me cuiden. Él rió. Una risa seca. Claro que sí. Tienes 70 años. No puedes estar sola. No es seguro. Martina apareció en la cocina. Tenía los ojos rojos. Como si hubiera llorado. O como si no hubiera dormido. Se sentó junto a Claudio. Me miró por un segundo. Luego bajó la vista. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Su voz era tan baja que apenas la escuché. Yo quise gritarle. Quise preguntarle qué había pasado con la niña que yo crié. Con la niña que me prometió que siempre estaríamos juntas. Pero no grité. Solo asentí. Solo dije: lo voy a pensar. Y me levanté. Esa tarde, mientras ellos salían a hacer compras, yo me quedé sola en la casa. Revisé el folleto con más atención. Busqué reseñas en internet. Lo que encontré me heló la sangre. Residencia Esperanza Dorada tenía calificaciones terribles. Quejas de familias. Denuncias de maltrato. Fotos reales que mostraban instalaciones sucias, abandonadas, peligrosas. Esto no era un hogar. Era un depósito. Un lugar donde las familias dejaban a sus viejos para olvidarse de ellos. Y Claudio quería enviarme ahí. Y Martina lo estaba permitiendo. Esa noche, alguien tocó la puerta. 3 golpes firmes. Claudio estaba en la ducha. Martina estaba en su cuarto. Yo fui a abrir. Del otro lado había un hombre. Tendría unos 68 años.
Traje gris. Cabello blanco. Ojos cansados pero amables. Me miró y sonrió. Doña Herminia Díaz. Yo asentí. Soy Luis Duarte. No sé si me recuerda. Lo miré con atención. Ese nombre. Ese rostro. Y entonces lo recordé. Luis. El hombre que había llegado a mi puerta hace 15 años, desesperado, sin trabajo, sin dinero, con 2 hijos pequeños. El hombre a quien yo le presté $1000 sin pedirle nada a cambio. El hombre que me prometió que algún día me lo devolvería. Y ahora estaba aquí. Luis. Susurré. Él asintió. Vine a pagarle, doña Herminia. Pero también vine a advertirle. Podemos hablar. Lo hice pasar. Claudio seguía en la ducha. Martina seguía encerrada en su cuarto. Luis entró con cuidado, mirando alrededor como si estuviera evaluando el lugar. Se sentó en la silla de la cocina. Yo le serví café. Él lo aceptó con una sonrisa triste. Nunca olvidé lo que hizo por mí, doña Herminia. Nunca. Yo me senté frente a él. No tiene que devolverme nada, Luis. Fue hace mucho tiempo. Él negó con la cabeza. Tengo que hacerlo. Y tengo que decirle algo importante. Algo que descubrí por casualidad. Me explicó que ahora era abogado jubilado. Que había logrado terminar sus estudios gracias al dinero que yo le presté. Que sus hijos crecieron bien. Que su vida mejoró. Y que hace 2 semanas, mientras revisaba documentos en el juzgado por un trámite personal, vio mi nombre en un expediente. Un expediente que lo dejó helado. Su yerno está tramitando una declaración de incapacidad mental contra usted, doña Herminia. Está presentando documentos falsos que dicen que usted no puede tomar decisiones por sí misma. Que necesita tutela legal. Y él quiere ser su tutor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Incapacidad mental. Tutela. Claudio quería controlarme legalmente. Quería tomar todas mis decisiones. Quería apoderarse de todo. Luis sacó unos papeles de su maletín. Traje copias. Mire. Ahí estaban. Documentos con firmas que no eran mías. Reportes médicos de doctores que nunca había visto. Declaraciones que afirmaban que yo sufría de demencia avanzada. Todo era mentira. Todo estaba fabricado. Y al final del expediente había algo más. Un documento notarial. La propiedad que mi esposo me dejó antes de morir. Un terreno en las afueras de la ciudad. Un terreno que ahora valía más de $150,000. Claudio lo sabía. Claudio lo quería. Y estaba dispuesto a destruirme para conseguirlo. ¿Por qué?, susurré. Luis me miró con tristeza. Por dinero, doña Herminia. Siempre es por dinero. Yo sentí las lágrimas quemando mis ojos. Pero no lloré. No ahí. No frente a Luis. Solo asentí. Solo respiré hondo. Solo pregunté, ¿qué puedo hacer? Él tomó mi mano. Pelear. Pero necesita pruebas. Necesita demostrar que usted está perfectamente bien. Y necesita proteger esa propiedad antes de que la tome. Yo asentí otra vez. Luis se levantó. Me dejó su tarjeta. Llámeme cuando esté lista. Yo la voy a ayudar. Se lo debo. Y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, pensando en todo. En cómo había llegado hasta aquí. En todas las señales que ignoré. En todos los momentos en que debía haber dicho algo y me quedé callada. Pensé en mi vida. En mi esposo. En los años que pasamos juntos. En cómo construimos todo de la nada. Conocí a Roberto cuando tenía 20 años. Él era carpintero. Yo trabajaba en una tienda de telas. Nos enamoramos rápido. Nos casamos al año. Martina nació 2 años después. Roberto trabajaba día y noche. Yo dejé mi empleo para cuidar a nuestra hija. Vivíamos en un departamento pequeño. No teníamos mucho. Pero éramos felices. Roberto siempre decía que algún día tendríamos una casa propia. Que algún día Martina estudiaría en la universidad. Que algún día todo sería mejor. Y trabajó para que eso pasara. Martina era una niña dulce. Curiosa. Inteligente.
Le encantaba dibujar. Le encantaba leer. Yo pasaba horas con ella, enseñándole las letras, los números, las canciones. Roberto llegaba cansado del trabajo, pero siempre encontraba tiempo para jugar con ella, para escuchar sus historias, para abrazarla antes de dormir. Éramos una familia pequeña pero unida, muy unida. Cuando Martina tenía 10 años, Roberto compró el terreno. Ahorró durante años. Vendió herramientas. Trabajó fines de semana. Y finalmente lo logró. Un terreno en las afueras de la ciudad. Algún día vamos a construir nuestra casa aquí, me dijo. Algún día Martina va a tener su propio cuarto. Algún día vamos a tener un jardín. Yo lo abracé. Lloré de felicidad. Era nuestro sueño. Nuestro futuro. Pero Roberto murió antes de poder construir esa casa. Un infarto. A los 52 años. Repentino. Sin aviso. Un día estaba bien. Al día siguiente ya no estaba. Martina tenía 19 años. Estaba en la universidad. Estudiaba administración. Yo estaba destruida. No sabía cómo seguir. No sabía cómo pagar las cuentas. No sabía cómo vivir sin él. Pero tenía que hacerlo. Por Martina. Por mí. Por Roberto. El seguro de vida nos salvó. No era mucho. $30,000. Pero fue suficiente para que Martina terminara la universidad. Para que yo comprara un departamento pequeño. Para que siguiéramos adelante. El terreno quedó a mi nombre. Yo nunca lo vendí. Nunca lo toqué. Era el sueño de Roberto. Era nuestra historia. Era lo único que me quedaba de él. Martina se graduó con honores. Consiguió trabajo rápido. Yo estaba tan orgullosa. Tan feliz de verla crecer. De verla convertirse en una mujer fuerte e independiente. Ella me visitaba seguido. Me contaba de su trabajo. De sus amigos. De sus planes. Yo vivía para esos momentos. Para esas conversaciones. Para esos abrazos. Conoció a Claudio en una fiesta de la empresa. Él era carismático, educado, bien vestido. Martina se enamoró rápido. Demasiado rápido. Yo traté de conocerlo mejor. Lo invité a cenar. Le hice preguntas. Él respondía con sonrisas. Con cumplidos. Con palabras bonitas. Pero algo en sus ojos me incomodaba. Algo que no podía explicar. Una frialdad. Una calculación. Pero Martina estaba feliz. Y yo no quise arruinar eso. No quise ser la madre que desconfía. La madre que interfiere. Así que me callé. Y los apoyé. Se casaron 2 años después. Fue una boda pequeña. Bonita. Yo gasté parte de mis ahorros para ayudar con los gastos. Claudio no puso mucho. Dijo que estaba ahorrando para el futuro. Para la casa que iban a comprar. Martina aceptó todo. Yo también. El día de la boda, cuando la vi caminar hacia el altar, sentí una mezcla de felicidad y miedo. Felicidad porque mi hija estaba comenzando su propia vida. Miedo porque algo dentro de mí me decía que esto no iba a terminar bien. Los primeros años de matrimonio parecían normales. Martina seguía trabajando. Claudio también. Vivían en un departamento alquilado. Yo los visitaba cada 2 semanas. Llevaba comida. Ayudaba con la limpieza. Martina siempre me recibía con alegría. Claudio con educación. Pero nunca con calidez. Nunca con verdadero afecto. Siempre había esa distancia. Ese muro invisible entre él y yo. Después comenzaron los comentarios. Doña Herminia, usted sigue viviendo sola en ese departamento. ¿No le da miedo estar sola a su edad? ¿No sería mejor vender ese lugar y venir a vivir con nosotros? Yo decía que no, que estaba bien, que me gustaba mi independencia. Pero Claudio insistía, y Martina comenzó a insistir también, hasta que finalmente cedí, hasta que vendí mi departamento, hasta que me mudé con ellos. Y ahí comenzó mi caída. Al principio yo no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué Claudio me trataba cada vez peor? ¿Por qué Martina se alejaba cada vez más? Pero ahora,
Con los documentos que Luis me mostró, todo tenía sentido. Claudio sabía del terreno. Sabía que valía dinero. Mucho dinero. Y quería quedárselo. Pero no podía. Porque estaba a mi nombre. Porque yo estaba viva. Porque yo tenía control sobre mi vida. Así que necesitaba quitarme ese control. Necesitaba declararme incapaz. Necesitaba encerrarme en un asilo. Necesitaba hacerme desaparecer. Me levanté de la cama. Caminé hacia el espejo. Me miré. 70 años. Arrugas profundas. Cabello blanco. Manos temblorosas. Pero ojos vivos. Mente clara. Corazón roto pero latiendo. Yo no estaba loca. Yo no estaba incapaz. Yo estaba cansada. Herida. Traicionada. Pero viva. Muy viva. Y no iba a dejar que Claudio me destruyera. No iba a dejar que se quedara con lo que Roberto construyó. No iba a dejar que Martina se convirtiera en cómplice de esto. No sin pelear. A la mañana siguiente, Claudio y Martina me llevaron a visitar la residencia Esperanza Dorada. Insistieron. Dijeron que solo era una visita. Que no tenía que decidir nada todavía. Yo acepté. Porque necesitaba ver. Porque necesitaba confirmar. Porque necesitaba saber hasta dónde eran capaces de llegar. El lugar estaba a 40 minutos de la ciudad. En una zona aislada. Rodeado de árboles. Parecía tranquilo desde afuera. Pero cuando entramos, la realidad me golpeó. El olor a desinfectante mezclado con humedad. Las paredes sucias. Los pisos rayados. Los ancianos sentados en sillas de ruedas, mirando la nada. Enfermeras con caras de fastidio. Nadie sonreía. Nadie hablaba. Todo era silencio y abandono. La directora nos recibió. Una mujer de unos 50 años. Maquillaje excesivo. Sonrisa falsa. Bienvenidos a Esperanza Dorada. Aquí su madre va a estar muy bien cuidada. Claudio sonrió. Martina bajó la mirada. Yo solo observé. La mujer nos mostró una habitación. Pequeña. Oscura. Con una cama vieja y un armario roto. Aquí va a dormir. Compartida con otra residente. Claro. Pero es cómoda. Yo miré a Martina. Ella seguía sin mirarme. Claudio preguntó por los papeles. La directora sacó unos formularios. Solo necesitamos que la señora firme aquí. Y el depósito inicial. $5,000. Claudio asintió. Yo no firmé. Dije que necesitaba pensarlo. La directora frunció el ceño. Claudio apretó la mandíbula. Pero no dijeron nada. Todavía. En el camino de vuelta, Claudio manejó en silencio. Martina miraba por la ventana. Yo iba atrás, sintiendo el peso de todo. Sabiendo que el tiempo se acababa. Sabiendo que tenía que actuar. Pronto. Esa noche, Claudio se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Martina preparaba té en la estufa, de espaldas a nosotros. Él puso los formularios del asilo sobre la mesa. Los empujó hacia mí con 2 dedos. Doña Herminia, necesitamos que firme estos papeles. Es por su bien. Yo miré los documentos. Letras pequeñas. Cláusulas que no entendía. Espacios en blanco esperando mi firma. ¿Por qué tanta prisa?, pregunté. Claudio sonrió. Esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. No es prisa. Es planificación. Usted necesita cuidados. Nosotros no podemos dárselos. Es así de simple. Martina se acercó con las tazas de té. Las puso sobre la mesa. Sus manos temblaban levemente. Yo la miré. Ella evitó mi mirada. Martina, tú también piensas que necesito estar encerrada en ese lugar. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ella abrió la boca. La cerró. Miró a Claudio. Él le lanzó una mirada de advertencia. Ella tragó saliva. Mamá, es un buen lugar. Vas a estar bien cuidada. Vas a tener compañía. No vas a estar sola. Cada palabra sonaba ensayada, como si la hubiera repetido 1000 veces frente al espejo hasta convencerse a sí misma. No estoy sola, dije.
Estoy con ustedes. ¿O no? Claudio se inclinó hacia adelante. Doña Herminia, seamos realistas. Usted tiene 70 años. A veces olvida cosas. A veces se confunde. Necesita supervisión profesional. Yo lo miré directo a los ojos. No olvido nada. No me confundo. Sé exactamente lo que está pasando. Él frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso? Yo no respondí. Solo tomé mi té. Solo mantuve la mirada firme. Él se levantó bruscamente. Piénselo bien. Tiene hasta el viernes para firmar. Si no lo hace, vamos a tener que tomar otras medidas. Salió de la cocina. Martina se quedó ahí, de pie, con las manos entrelazadas. Mamá, por favor. Susurró. Yo no dije nada. Solo me levanté y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, mientras ellos salían, llamé a Luis. Nos encontramos en una cafetería a 3 cuadras de la casa. Él llegó con más documentos. Se sentó frente a mí. Pidió 2 cafés. Esperó a que estuviéramos solos. Doña Herminia, la situación es más grave de lo que pensé. Encontré más papeles. Claudio ya presentó una solicitud formal de tutela. Tiene un médico que firmó un reporte diciendo que usted sufre de deterioro cognitivo severo. Ese médico es el doctor Romario Duarte. No es pariente mío, pero investigué. Tiene antecedentes de falsificar diagnósticos por dinero. Ya fue sancionado 2 veces por el colegio médico. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Cuánto le pagó Claudio? Luis revisó sus notas. No tengo la cifra exacta, pero según los registros bancarios que pude conseguir de forma legal, Claudio retiró $8,000 hace 3 semanas. Justo 2 días antes de que ese reporte médico fuera presentado. $8,000. Esa cantidad de dinero. Para destruirme. Para quitarme mi libertad. Para robarme lo único que me quedaba de Roberto. Necesito saber una cosa, doña Herminia, continuó Luis. ¿Usted alguna vez firmó algún documento dándole poder a Claudio sobre sus bienes? Yo negué con la cabeza. Nunca. Nunca firmé nada. Él asintió. Bien. Eso significa que el terreno sigue siendo completamente suyo. Pero si él logra que lo declaren incapaz, automáticamente se convierte en su tutor legal. Y como tutor, puede vender, hipotecar o transferir cualquier propiedad a su nombre, sin que usted pueda hacer nada. El pánico me invadió. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo detengo? Luis sacó una carpeta. Primero, necesitamos demostrar que usted está completamente sana mentalmente. Voy a llevarla con un psiquiatra de confianza. Él va a evaluarla y va a emitir un reporte oficial. Ese reporte va a contradecir el reporte falso del doctor Romario. Segundo, necesitamos proteger el terreno. La forma más segura es transferirlo a un fideicomiso o donarlo a una institución de caridad. Así, aunque Claudio logre la tutela, no va a poder tocarlo. Donar el terreno. La idea me dolió. Era el sueño de Roberto. Era nuestra historia. Luis me tomó la mano. Doña Herminia, entiendo lo que significa para usted. Pero piense, ¿prefiere que Claudio se quede con él? ¿Prefiere que lo venda y se gaste el dinero mientras usted está encerrada en ese asilo horrible? ¿O prefiere que ese terreno sirva para algo bueno? Para ayudar a otras personas. Para honrar la memoria de su esposo. Tenía razón. Luis tenía toda la razón. Hay una fundación que conozco, continuó. Se llama Casa de Paz. Es un refugio para mujeres mayores que han sufrido abuso o abandono familiar. Ellas necesitan un lugar donde construir viviendas dignas. Su terreno podría ser perfecto para eso. Y usted quedaría como fundadora honoraria. Su nombre y el de su esposo estarían en una placa. Sería su legado, no el de Claudio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de claridad, de propósito, de decisión. Hágalo, dije. Transfiera el terreno a esa fundación. Pero no le diga nada a nadie todavía. Necesito tiempo. Luis asintió. Vamos a hacerlo de forma legal. Va a tomar unos días.
Mientras tanto, actúe normal. No les diga nada. No firme nada. Solo espere. Yo asentí. Nos despedimos. Regresé a la casa. Claudio estaba viendo televisión. Martina estaba en su cuarto. Todo parecía normal. Pero nada era normal. Yo ya no era la misma mujer que había sido una semana atrás. Algo estaba despertando dentro de mí. Algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Esa noche, Martina entró a mi cuarto. Tocó la puerta suavemente. Mamá, ¿puedo pasar? Yo estaba sentada en la cama, leyendo. Adelante. Ella entró. Se sentó a mi lado. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Mamá, yo sé que esto es difícil para ti. Pero Claudio tiene razón. Tú necesitas cuidados. Nosotros no podemos dártelos. Yo trabajo todo el día. Él está buscando empleo. No hay nadie aquí para cuidarte. Yo cerré el libro. La miré. Martina, ¿tú realmente crees que estoy enferma? ¿Que no puedo cuidarme sola? Ella desvió la mirada. No sé, mamá. A veces te veo distraída. A veces olvidas cosas. A veces. Yo la interrumpí. ¿Qué cosas olvido, Martina? Dime una. Ella se quedó en silencio. No puedo recordar ahora, pero... Porque no hay nada que recordar, dije. Yo no estoy enferma. Estoy cansada. Estoy triste. Estoy herida. Pero no estoy loca. Ella comenzó a llorar. Mamá, yo solo quiero lo mejor para ti. Claudio dice que ese lugar es bueno. Que vas a estar feliz ahí. ¿Y tú le crees? Pregunté. Ella no respondió. Solo lloró más fuerte. Yo la abracé. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Martina, ¿qué te pasó? ¿Dónde está la niña fuerte que yo crié? La niña que nunca se dejaba vencer. Ella sollozó. No sé, mamá. No sé. Yo la sostuve. La mecí como cuando era pequeña. Como cuando tenía pesadillas y yo la calmaba. Pero esta vez yo sabía que no podía salvarla. Que ella tenía que salvarse sola. O hundirse con Claudio. Al día siguiente, Luis me llevó con el psiquiatra. El doctor Angenor López. Un hombre de unos 60 años. Amable. Paciente. Me hizo preguntas durante 2 horas. Sobre mi vida. Sobre mis recuerdos. Sobre mi capacidad de tomar decisiones. Me hizo pruebas cognitivas. Ejercicios de memoria. Problemas matemáticos simples. Al final, sonrió. Señora Díaz, usted está perfectamente bien. Su mente está completamente clara. No hay ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. Voy a emitir un reporte oficial. Y si es necesario, voy a testificar en corte. Yo sentí un alivio inmenso. Tenía pruebas. Tenía defensa. Pero todavía faltaba más. Luis me explicó que necesitábamos evidencia del plan de Claudio. Necesitábamos grabaciones. Conversaciones. Algo que demostrara su intención de defraudarme. ¿Conoce a alguien de confianza que pueda ayudarnos? ¿Alguien que tenga acceso a su casa? ¿Alguien que Claudio no sospeche? Yo pensé. Y entonces recordé. Fabiana. Fabiana López. Mi vecina. Enfermera. Divorciada. Vivía sola en el departamento de al lado. Ella había sido amable conmigo desde que me mudé. Me traía café. Me preguntaba cómo estaba. Había notado cosas. Había visto cosas. Y nunca dijo nada. Pero yo sabía que sabía. Esa tarde, toqué su puerta. Ella abrió con una sonrisa. Doña Herminia, qué gusto verla. Pase, pase. Entramos. Su departamento olía a vainilla. Había plantas en todas partes. Fotos de sus hijos en las paredes. Era cálido. Acogedor. Todo lo que mi cuarto no era. Nos sentamos. Le conté todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada plan. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos.
Yo sabía que algo estaba mal. Los he escuchado discutir. He visto cómo la tratan. Pero no sabía cómo ayudar sin meterme donde no me llaman. Yo tomé su mano. Ahora sí puedes ayudar. Necesito que grabes las conversaciones de Claudio. Que documentes todo. Puedes hacerlo. Ella asintió sin dudar. Voy a hacerlo. Por usted. Y por todas las mujeres que han sido tratadas así. Me abrazó. Yo me quebré. Lloré en sus brazos. Lloré todo lo que había guardado. Todo el dolor. Toda la traición. Toda la rabia. Y ella solo me sostuvo. Me dejó llorar. Me dejó sanar un poco. El viernes llegó. Claudio me pidió los papeles firmados. Yo le dije que todavía no estaba lista. Él golpeó la mesa. ¿Qué significa que no está lista? Ya pasó el tiempo. O firma ahora o vamos a proceder legalmente. Yo lo miré. Proceda como quiera. Yo no voy a firmar nada. Su rostro se puso rojo. Martina entró a la sala. Claudio, cálmate. Él la ignoró. Usted no entiende, vieja terca. Esto va a pasar de una forma u otra, con o sin su consentimiento. Y salió furioso. Martina se quedó ahí, temblando. Mamá, ¿por qué lo haces tan difícil? Yo me levanté. Caminé hacia ella. La miré a los ojos. Porque tu esposo me quiere robar. Porque quiere encerrarme. Porque quiere quedarse con lo que tu padre construyó. Y tú lo estás dejando. Ella negó con la cabeza. No es así. Él solo quiere. ¿Qué quiere, Martina? Dímelo. Mírame y dime que él me quiere ayudar. Ella no pudo. Solo bajó la cabeza. Solo lloró. Y yo me fui. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Claudio dejó de hablarme por completo. Solo me miraba con odio cada vez que pasaba cerca. Martina evitaba estar en la misma habitación que yo. La casa se llenó de un silencio pesado, denso, como si el aire mismo estuviera envenenado. Yo seguía mi rutina. Me levantaba temprano. Preparaba mi café. Me sentaba en la cocina. Pero ya no cocinaba para ellos. Ya no limpiaba sus cosas. Ya no fingía que todo estaba bien. Había trazado una línea. Y ellos lo sabían. Una tarde, mientras Claudio estaba fuera, Martina se acercó a mí. Tenía un sobre en las manos. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Mamá, necesito que leas esto. Yo abrí el sobre. Adentro había un documento legal. Varias páginas. Leí la primera línea y sentí que el corazón se me detenía. Solicitud de declaración de incapacidad mental. Herminia Díaz. Era oficial. Claudio ya había presentado la demanda. El documento citaba el falso reporte del doctor Romario. Mencionaba episodios de confusión. Pérdida de memoria. Incapacidad para tomar decisiones financieras responsables. Todo mentira. Todo fabricado. ¿Tú firmaste esto? Pregunté sin levantar la vista. Martina se quedó callada. Yo levanté la mirada. Martina, te hice una pregunta. ¿Tú firmaste este documento? Ella tenía lágrimas en los ojos. Claudio dijo que era necesario. Dijo que era la única forma de protegerte. Yo sentí algo romperse dentro de mí. No era dolor. Era desilusión. Era la confirmación final de que mi hija había elegido. Y no me había elegido a mí. ¿Protegerme de qué? Mi voz salió fría. Controlada. Martina se secó las lágrimas. De ti misma, mamá. Estás mayor. No puedes vivir sola. Necesitas ayuda. Y nosotros no podemos dártela aquí. Yo me levanté. Caminé hacia ella. La miré directo a los ojos. Martina, mírame bien. Mírame y dime que realmente crees que estoy loca. Que no puedo pensar. Que no puedo decidir por mí misma. Ella apartó la mirada. Yo no sé, mamá. Claudio dice que... Claudio dice, la interrumpí. Siempre es lo que Claudio dice. ¿Y qué dices tú, Martina? ¿Qué piensa mi hija? Ella comenzó a llorar de nuevo.
No sé qué pensar. Estoy confundida. Claudio está muy presionado. Perdió su trabajo. Tenemos deudas. Y él dice que el terreno podría. Se detuvo. Se tapó la boca. Pero ya era tarde. Ya lo había dicho. Yo asentí lentamente. Ahí está. El terreno. Eso es lo que él quiere. No le importo yo. No le importa mi bienestar. Solo quiere el terreno que tu padre me dejó. Y tú lo estás ayudando a robármelo. No es robar, dijo ella débilmente. Es para asegurar nuestro futuro. Claudio dice que podemos venderlo y pagar las deudas. Y que dará dinero para poner un negocio. Para empezar de nuevo. Yo sentí náuseas. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo mientras ustedes empiezan de nuevo con el dinero de mi terreno? Ella no respondió. Solo lloró. Yo tomé el documento. Lo doblé. Lo metí en el sobre. Dile a Claudio que voy a pelear esto. Que no voy a dejar que me robe. Que no voy a firmar nada. Y que si quiere ese terreno, va a tener que matarme primero. Salí de la cocina. Martina se quedó ahí, llorando sola. Esa noche, Fabiana tocó mi puerta. Entró rápido, mirando hacia los lados. Cerró la puerta detrás de ella. Sacó su teléfono. Doña Herminia, tengo algo. Lo grabé esta tarde. Claudio estaba hablando por teléfono en el balcón. No sabía que yo podía escucharlo desde mi ventana. Reprodujo el audio. La voz de Claudio era clara. Sí, doctor Romario. Ya presenté la demanda. Con su reporte va a ser fácil. El juez va a declararla incapaz en 2 semanas máximo. Y una vez que yo sea su tutor legal, vendo el terreno y le pago los otros $5,000 que le debo. Sí, lo sé. Fue un buen negocio para ambos. Ella ni siquiera sospecha nada. Es una vieja tonta. Sentí que la sangre se me helaba. Vieja tonta. Así me llamaba. Así me veía. Fabiana apagó el audio. Hay más. También lo grabé hablando con Martina. ¿Quiere escucharlo? Yo asentí. Ella reprodujo otro audio. La voz de Martina sonaba cansada. Derrotada. Claudio, no sé si esto está bien. Es mi madre. La estamos traicionando. La voz de Claudio era dura. No seas débil. Tu madre tuvo su vida. Ahora es nuestro turno. Ese terreno vale $150,000. Con eso pagamos todo y nos queda para vivir bien por años. ¿O prefieres seguir trabajando como secretaria toda tu vida mientras tu madre se aferra a un terreno que ni siquiera usa? Silencio. Luego la voz de Martina, casi inaudible. No. Tienes razón. Hagámoslo. Fabiana guardó su teléfono. Me miró con tristeza. Lo siento mucho, doña Herminia. Sé que duele, pero ahora tiene pruebas. Esto puede ayudarla en el juicio. Yo asentí. No podía hablar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi hija. Mi propia hija. Llamándome madre mientras conspiraba para robarme. Fabiana me abrazó. Usted es fuerte. Va a salir de esto. Yo la voy a ayudar. Luis la va a ayudar. No está sola. Al día siguiente, le llevé los audios a Luis. Los escuchó en silencio. Cuando terminaron, golpeó el escritorio con el puño. Esto es oro, doña Herminia. Con esto podemos demostrar fraude, conspiración, falsificación de documentos. Claudio va a ir a la cárcel. Y Martina también podría enfrentar cargos como cómplice. Yo sentí un nudo en el estómago. Martina también. Luis asintió. Ella firmó los documentos sabiendo que eran falsos. Ella participó en la conspiración. La ley no hace diferencias. Pensé en mi hija. En la niña que había criado. En todas las noches que pasé despierta cuidándola cuando estaba enferma. En todos los sacrificios que hice para que tuviera una buena vida. En todos los sueños que tuve para ella. Y ahora estaba ahí, conspirando contra mí, traicionándome por dinero, por un hombre que ni siquiera la amaba de verdad. ¿Hay alguna forma de protegerla a ella?, pregunté.
Luis me miró sorprendido. ¿Quiere protegerla? Después de todo lo que hizo. Yo asentí. Es mi hija. Está confundida. Está manipulada. Pero es mi hija. Luis suspiró. Podemos argumentar que ella actuó bajo coerción emocional, que Claudio la manipuló, que ella no entendía completamente las consecuencias legales. Pero va a depender del juez y de cuánto coopere ella. Yo asentí. Entonces hagámoslo. Vamos a proceder contra Claudio. Pero vamos a darle a Martina una oportunidad de rectificar. Una oportunidad de decir la verdad. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía viviendo en esa casa, pero era como si fuera un fantasma. Claudio y Martina hacían sus vidas. Hablaban entre ellos. Comían juntos. Veían televisión juntos. Yo existía en los márgenes. Invisible. Ignorada. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Yo tenía las pruebas. Yo tenía el plan. Yo tenía el control. Por primera vez en años, yo tenía el poder. Una semana después, recibí la notificación oficial. La fecha de la audiencia estaba establecida. Sería en 10 días. El juez revisaría el caso y decidiría si yo era o no capaz de manejar mis propios asuntos. Claudio estaba eufórico. Lo vi sonreír cuando llegó la carta. Lo vi celebrar con una cerveza. Lo vi llamar al doctor Romario para confirmar que estaría presente para testificar. Martina estaba callada, nerviosa, pero no dijo nada. No hizo nada. Solo siguió adelante con el plan. Yo llamé a Luis. ¿Estamos listos? Él respondió con seguridad. Estamos listos. Tenemos el reporte del doctor Angenor confirmando su capacidad mental. Tenemos los audios demostrando la conspiración. Tenemos evidencia de los pagos al doctor Romario. Tenemos todo. Claudio no sabe lo que le espera. Yo respiré hondo. ¿Y el terreno? Ya está transferido a la Fundación Casa de Paz. Los documentos están firmados y registrados. Claudio no puede tocarlo. Aunque gane la tutela, ese terreno ya no existe en su nombre. Ya no puede venderlo. Ya no puede hacer nada con él. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. El terreno de Roberto, nuestro sueño, ya no era mío, pero tampoco era de Claudio. Iba a servir para algo bueno. Iba a ayudar a mujeres como yo. Mujeres abandonadas. Mujeres traicionadas. Mujeres que merecían dignidad. Roberto estaría orgulloso. Yo estaba segura de eso. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado hasta aquí, en todas las decisiones que tomé, en todas las veces que me callé cuando debía haber hablado, en todas las veces que acepté lo inaceptable. Pensé en Roberto, en lo que me diría si estuviera aquí. Probablemente me diría que peleara, que no me dejara vencer, que defendiera lo que era mío. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. A las 6 de la mañana, me levanté, me bañé, me puse mi mejor vestido, el vestido negro que usaba para ocasiones importantes. Me peiné con cuidado, me maquillé ligeramente, me miré al espejo. 70 años, pero de pie, firme, lista. Salí de mi cuarto. Claudio y Martina ya estaban despiertos. Él estaba vestido con traje, ella con un vestido gris. Ambos se veían nerviosos, pero también confiados. Pensaban que ya habían ganado. Pensaban que hoy era solo una formalidad. Pensaban que yo era solo una vieja tonta que no entendía nada. Buenos días, dije. Claudio apenas me miró. Buenos días, doña Herminia. ¿Lista para ir a la corte? Yo asentí. Más que lista. Algo en mi tono lo hizo dudar. Me miró con más atención, pero no dijo nada. Nos fuimos en el auto. Claudio manejaba. Martina iba adelante. Yo iba atrás, mirando por la ventana, viendo la ciudad pasar, pensando que esta podría ser la última vez que viajaba con ellos, que después de hoy, todo iba a cambiar.
Para siempre. Llegamos a la corte. Un edificio gris. Alto. Frío. Entramos. Había otras personas esperando. Familias. Abogados. Funcionarios. Nos sentamos en una banca. Claudio revisaba papeles. Martina miraba su teléfono. Yo solo esperaba. Tranquila. Centrada. Y entonces lo vi. Luis entró por la puerta. Con un maletín. Con una sonrisa discreta. Detrás de él venía el doctor Angenor. Y detrás del doctor venía Fabiana. Mis aliados. Mi equipo. Mi defensa. Claudio los vio. Frunció el ceño. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. Yo sonreí. Mi abogado. Mi psiquiatra. Y mi testigo. Su rostro se puso pálido. Martina me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿qué está pasando? Yo me levanté. Caminé hacia Luis. Estoy lista, le dije. Él asintió. Entonces comencemos. La sala de audiencias era pequeña. Paredes blancas. Luces fluorescentes. Una mesa larga para el juez. Sillas de madera para los presentes. El aire olía a papel viejo y desinfectante. Entramos todos. Claudio y su abogado de un lado. Yo, Luis, el doctor Angenor y Fabiana del otro. Martina se sentó detrás de Claudio, con las manos temblorosas sobre su regazo. El juez entró. Un hombre de unos 60 años. Cabello gris. Lentes gruesos. Expresión seria. Todos nos pusimos de pie. Él nos indicó que nos sentáramos. Estamos aquí para revisar la solicitud de declaración de incapacidad mental presentada por el señor Claudio Ortega contra la señora Herminia Díaz, dijo el juez con voz firme. Procederemos con las presentaciones. Señor Ortega, su abogado puede comenzar. El abogado de Claudio se levantó. Era un hombre joven. Traje barato. Voz nerviosa. Presentó el caso. Habló del supuesto deterioro cognitivo. De los olvidos. De la incapacidad para tomar decisiones. Presentó el reporte del doctor Romario. El juez lo revisó en silencio. ¿El doctor Romario está presente?, preguntó el juez. El abogado asintió. Un hombre entró a la sala. Tendría unos 50 años. Sobrepeso. Traje arrugado. Sudor en la frente. Se sentó en el estrado. Juró decir la verdad. El abogado de Claudio comenzó a interrogarlo. Doctor Romario, ¿usted examinó a la señora Herminia Díaz? El doctor asintió. Sí. La examiné hace un mes. ¿Y cuál fue su diagnóstico? Deterioro cognitivo moderado con tendencia a severo. Pérdida de memoria reciente. Confusión temporal. Incapacidad para manejar asuntos financieros complejos. Cada palabra era una mentira. Yo lo miraba fijamente. Él evitaba mi mirada. Luis tomó notas. El doctor Angenor también. El juez escuchaba con atención. ¿Usted recomienda que la señora Díaz sea puesta bajo tutela?, preguntó el abogado. Sí. Es necesario para su protección y bienestar. El abogado asintió satisfecho. No tengo más preguntas. El juez miró hacia nuestro lado. La defensa desea interrogar al testigo. Luis se levantó. Sí, su señoría. Se acercó al doctor Romario. Lo miró con una sonrisa fría. Doctor Romario, ¿dónde y cuándo exactamente examinó a la señora Díaz? El doctor dudó. En mi consultorio. Hace un mes. No recuerdo la fecha exacta. Luis sacó un papel. Según su reporte, fue el 15 de noviembre. Es correcto. El doctor asintió rápidamente. Sí, el 15 de noviembre. Luis caminó hacia la mesa. Tomó otro documento. Curioso, porque según los registros de entrada de su clínica, la señora Díaz nunca estuvo ahí. No hay registro de su nombre. No hay firma. No hay cita. Nada. El doctor comenzó a sudar más. Debe ser un error administrativo. A veces no se registran todas las visitas. Luis sonrió. ¿Un error administrativo?,
¿O es que nunca examinó a la señora Díaz? El doctor se removió en su asiento. Yo la examiné. Tal vez fue en otro lugar. En otro lugar. Luis elevó la voz. Doctor, ¿dónde más podría haber examinado a mi clienta? El doctor no respondió. Luis continuó. ¿Es verdad que el señor Claudio Ortega le pagó $13,000 por ese reporte falso? La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el martillo. Orden. El doctor se puso de pie. Eso es una acusación sin fundamento. Yo jamás. Luis lo interrumpió. Tengo los registros bancarios. Tengo las transferencias. Y tengo una grabación del señor Ortega hablando sobre ese pago. Claudio se levantó bruscamente. Eso es mentira. Él está inventando todo. El juez lo miró con severidad. Señor Ortega, siéntese, o lo sacaré de la sala. Claudio se sentó. Estaba rojo de ira. Martina tenía las manos sobre la boca. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Luis reprodujo el audio. La voz de Claudio llenó la sala. Sí, doctor Romario. Ya presenté la demanda. Con su reporte va a ser fácil. El juez va a declararla incapaz en 2 semanas máximo. Y una vez que yo sea su tutor legal, vendo el terreno y le pago los otros $5,000 que le debo. El silencio que siguió fue absoluto. El juez miraba a Claudio con disgusto. El doctor Romario estaba paralizado. El abogado de Claudio miraba sus papeles sin saber qué decir. Luis apagó el audio. Su señoría, esto es fraude. Conspiración. Falsificación de documentos médicos. El señor Ortega pagó al doctor Romario para que creara un diagnóstico falso con el único objetivo de tomar control de los bienes de mi clienta. Específicamente, un terreno valuado en $150,000. El juez se quitó los lentes. Los limpió lentamente. Volvió a ponérselos. Doctor Romario, ¿tiene algo que decir en su defensa? El doctor tartamudeó. Yo puedo explicar. Fue un malentendido. El juez levantó la mano. Suficiente. Este caso será remitido a la Fiscalía para investigación criminal. Doctor Romario, su licencia médica será suspendida inmediatamente. Puede retirarse. El doctor salió de la sala casi corriendo. Todos lo miramos irse. Claudio tenía la cabeza entre las manos. Ahora, dijo el juez, me gustaría escuchar al siguiente testigo de la defensa. Luis asintió. Llamo al doctor Angenor López. El doctor Angenor se levantó. Caminó con calma hacia el estrado. Juró decir la verdad. Luis comenzó. Doctor López, ¿usted examinó a la señora Herminia Díaz? Sí. La examiné hace una semana. Realicé una evaluación cognitiva completa. Pruebas de memoria, razonamiento, capacidad de toma de decisiones. ¿Y cuál fue su conclusión? El doctor Angenor me miró con una sonrisa amable. La señora Díaz está en perfecto estado mental. No presenta ningún signo de deterioro cognitivo. Su memoria es excelente. Su capacidad de razonamiento es clara. Está completamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Luis mostró el reporte al juez. Tengo aquí el reporte completo del doctor López. Incluye todas las pruebas realizadas, los resultados, las conclusiones. Todo está documentado. El juez revisó el reporte. Asintió lentamente. Esto contradice completamente el reporte del doctor Romario. Luis asintió. Exactamente, su señoría. Porque el reporte del doctor Romario es una falsificación comprada con dinero. El juez miró a Claudio. Señor Ortega, esto es muy grave. ¿Tiene algo que decir? Claudio se levantó. Temblaba. Yo solo quería protegerla. Ella es vieja. No puede cuidarse sola. Yo pensé. El juez lo interrumpió. ¿Pensó que podía comprar un diagnóstico falso? ¿Pensó que podía robarle su propiedad? ¿Pensó que la ley no lo descubriría? Claudio no respondió. Solo bajó la cabeza. Luis continuó. Su señoría,
También tengo evidencia de que el señor Ortega planeaba internar a la señora Díaz en un asilo de condiciones deplorables. La residencia Esperanza Dorada. Un lugar con múltiples denuncias de maltrato y negligencia. El objetivo era aislarla, quitarle cualquier posibilidad de defenderse y tomar control total de sus bienes. El juez golpeó la mesa. Esto es repugnante. ¿Tiene más evidencia? Luis llamó a Fabiana al estrado. Ella se levantó. Caminó con dignidad. Juró decir la verdad. Señora López, usted es vecina de la señora Díaz. Sí, vivo en el departamento de al lado. Ha sido testigo del trato que el señor Ortega le da a la señora Díaz. Fabiana asintió. Sí, lo he visto gritarle, insultarla, prohibirle usar la sala de estar, tratarla como si fuera una carga, una molestia. Martina sollozó audiblemente. El juez la miró. Ella bajó la vista. ¿Y usted grabó alguna conversación del señor Ortega?, preguntó Luis. Fabiana asintió. Sí, grabé varias conversaciones donde él hablaba sobre sus planes, sobre cómo iba a vender el terreno, sobre cómo iba a deshacerse de la señora Díaz. Luis reprodujo otro audio. Esta vez era la conversación entre Claudio y Martina. La voz de Martina sonaba cansada. Claudio, no sé si esto está bien. Es mi madre. La voz de Claudio era fría. Tu madre tuvo su vida. Ahora es nuestro turno. Ese terreno vale $150,000. Con eso pagamos todo y nos queda para vivir bien por años. Martina se quebró. Comenzó a llorar descontroladamente. Se levantó. Corrió hacia mí. Se arrodilló frente a mí. Mamá, perdóname. Perdóname. Yo no quería. Claudio me convenció. Me dijo que era lo mejor. Me dijo que tú estarías bien. Perdóname, por favor. Yo la miré. Vi a mi niña. La niña que crié. La niña que perdí. La niña que ahora lloraba a mis pies pidiendo perdón. Puse mi mano sobre su cabeza. Levántate, Martina. Ella me miró con ojos suplicantes. ¿Me perdonas? Yo no respondí. Solo la ayudé a levantarse. El juez nos observaba en silencio. Luego habló. Señora Díaz, tiene algo que decir. Yo me levanté. Caminé hacia el centro de la sala. Miré al juez. Miré a Claudio. Miré a Martina. Y hablé. Su señoría, yo no soy una mujer sin educación. No soy una mujer confundida. Soy una mujer de 70 años que crió a su hija sola después de enviudar. Que trabajó. Que ahorró. Que sacrificó todo por darle una buena vida. Soy una mujer que confió en las personas equivocadas. Que guardó silencio cuando debió haber hablado. Pero ya no voy a guardar silencio. Claudio Ortega no solo intentó robarme mi propiedad. Intentó robarme mi dignidad. Mi libertad. Mi vida. Y casi lo logra. Si no fuera por Luis Duarte, un hombre a quien ayudé hace años sin pedir nada a cambio, yo estaría ahora encerrada en ese asilo horrible. Perdida. Olvidada. Mientras él vivía con el dinero de mi esposo muerto. Mi voz no temblaba. Mis ojos no lloraban. Yo estaba firme. Pido justicia. Pido que este hombre enfrente las consecuencias de sus actos. Pido que se reconozca que yo estoy completamente capacitada para manejar mi vida. Y pido que se proteja a otras mujeres de sufrir lo que yo sufrí. El juez asintió lentamente. Señora Díaz, la Corte reconoce su capacidad mental plena. La solicitud de declaración de incapacidad es rechazada completamente. Además, ordeno que se inicie un proceso penal contra el señor Claudio Ortega por fraude, conspiración y falsificación de documentos. Queda bajo custodia hasta que se fije fianza. Dos oficiales se acercaron a Claudio. Él miró a Martina. Martina, ayúdame. Diles que esto es un error. Martina lo miró. Luego me miró a mí. Y por primera vez en años, vi a mi hija tomar una decisión. No, Claudio. Esto no es un error. Esto es justicia. Los oficiales se llevaron a Claudio. Él gritaba, protestaba, amenazaba.
Pero nadie lo escuchaba. Yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo se lo llevaban. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. Salimos de la corte en silencio. Luis caminaba a mi lado. Fabiana iba detrás. El doctor Angenor se despidió con un abrazo. Cuídese, señora Díaz. Usted es más fuerte de lo que cree. Yo le agradecí. Martina salió última. Tenía los ojos hinchados, la cara manchada de lágrimas. Me miró desde lejos. Yo seguí caminando. No estaba lista para hablar con ella. Todavía no. Luis me llevó a una cafetería cerca de la corte. Nos sentamos junto a la ventana. Pidió 2 cafés. Esperó a que estuviéramos solos. Doña Herminia, lo logramos. Claudio va a enfrentar cargos criminales. Puede ir a prisión por varios años. Yo asentí. Sabía que debía sentirme aliviada, victoriosa, pero solo sentía cansancio. Un cansancio profundo que me llegaba hasta los huesos. ¿Y ahora qué?, pregunté. Luis tomó su café. Ahora usted es libre. Puede hacer lo que quiera. Ir a donde quiera. Vivir como quiera. Yo miré por la ventana. La gente pasaba. Caminaban rápido. Con propósito. Con destinos. Yo no tenía destino. No tenía hogar. La casa donde había vivido los últimos 2 años era de Martina y Claudio. Yo no podía volver ahí. No quería volver ahí. Necesito un lugar donde vivir, dije. Luis asintió. Ya pensé en eso. Conozco un pequeño departamento en alquiler. No es lujoso, pero es digno. Seguro. Y el precio es razonable. $800 al mes. ¿Le interesa? Yo pensé en mi situación financiera. Tenía los ahorros del seguro de vida de Roberto. Unos $20,000 en el banco. Suficiente para vivir modestamente por un tiempo. Pero necesitaba ser cuidadosa. Ya no tenía el terreno. Ya no tenía esa red de seguridad. Sí, respondí. Quiero verlo. Luis sonrió. Perfecto. Podemos ir ahora mismo si quiere. Terminamos el café. Salimos. Caminamos 3 cuadras. El edificio era viejo pero bien mantenido. 3 pisos. Fachada de ladrillo. Flores en algunas ventanas. Subimos al segundo piso. Luis tocó la puerta del número 6. Una mujer abrió. Tendría unos 50 años. Sonrisa amable. Hola, Luis. Esta debe ser la señora de la que me hablaste. Luis asintió. Doña Herminia, ella es Rosalía Payás, la dueña del edificio. Rosalía me extendió la mano. Yo la estreché. Mucho gusto, señora Díaz. Luis me contó su situación. Lamento mucho lo que pasó. Yo asentí. Gracias. Ella nos hizo pasar. El departamento era pequeño. Una habitación. Una cocina integrada. Un baño. Pero estaba limpio. Las paredes pintadas de blanco. Piso de madera. Una ventana grande que dejaba entrar luz natural. Era simple. Pero era mío. ¿Qué le parece?, preguntó Rosalía. Yo caminé por el espacio. Toqué las paredes. Miré por la ventana. Desde ahí se veía un parque. Árboles. Niños jugando. Vida. Me gusta, dije. Rosalía sonrió. Entonces es suya. Luis me dijo que puede necesitar algunos días para traer sus cosas. No hay problema. La llave está disponible desde hoy. Le di las gracias. Firmamos el contrato. Le pagué el primer mes y el depósito. $1,600. Rosalía me entregó las llaves. Sentí su peso en mi mano. El peso de un nuevo comienzo. Luis se fue después de ayudarme a conseguir algunos muebles básicos. Una cama. Una mesa. 2 sillas. Lo esencial. Lo compré en una tienda de segunda mano. Gasté $500. El dinero iba bajando. Pero no me importaba. Tenía un techo. Tenía dignidad. Tenía libertad. Esa noche dormí en mi nueva cama. En mi nuevo departamento.
en mi nueva vida. Y por primera vez en años, dormí profundamente. A la mañana siguiente, Martina llamó. Dejé que sonara el teléfono. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente respondí. Mamá. Su voz sonaba rota. Desesperada. Martina. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Necesito verte. Yo me quedé callada. ¿Dónde estás?, preguntó. En un lugar seguro, respondí. ¿Puedo ir a verte? No. Silencio. Mamá, lo siento tanto. Sé que lo arruiné todo. Sé que te hice daño. Pero te necesito. Claudio está en la cárcel. La casa está a nombre de ambos. No puedo pagar la hipoteca sola. No sé qué hacer. Sentí una punzada en el pecho. Pero no cedí. Martina, tú elegiste. Elegiste a Claudio sobre mí. Elegiste el dinero sobre tu madre. Ahora tienes que vivir con esas decisiones. Pero mamá. No, la interrumpí. No voy a rescatarte. No esta vez. Tienes que aprender. Tienes que crecer. Y tienes que hacerlo sola. Ella comenzó a llorar. No puedo hacerlo sola. No sé cómo. Yo tampoco sabía, dije. Pero lo aprendí. Cuando tu padre murió, no sabía cómo seguir. Pero seguí. Porque no tenía otra opción. Ahora tú tampoco la tienes. Colgué el teléfono. Me senté en la cama. Lloré. Lloré por mi hija. Por la relación que habíamos perdido. Por los años que nunca recuperaríamos. Pero también supe que había hecho lo correcto. Martina necesitaba tocar fondo. Necesitaba entender las consecuencias. Necesitaba encontrar su propia fuerza. Yo no podía dársela. Ella tenía que encontrarla sola. Los días siguientes fueron de ajuste. Aprendí las rutas del vecindario. Encontré el supermercado más cercano. La farmacia. La panadería. Conocí a algunos vecinos. Todos eran amables. Nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. Era un alivio. Poder ser simplemente Herminia. No la madre traicionada. No la víctima. Solo Herminia. Una tarde, Luis vino a visitarme. Traía noticias. Claudio no consiguió fianza. Va a quedarse en prisión hasta el juicio. Su abogado renunció al caso. Aparentemente no le había pagado. Ahora tiene un defensor público. Yo asentí. ¿Y Martina? Luis dudó. Martina está cooperando con la fiscalía. Está dando testimonio contra Claudio. A cambio, probablemente no enfrentará cargos. Solo tendrá que pagar una multa. Y probablemente hacer servicio comunitario. Ella preguntó por mí. Luis asintió. Sí. Pregunta seguido. Dice que quiere verte. Que necesita hablar contigo. Yo miré por la ventana. El parque estaba lleno de gente. Familias. Madres con hijos. Abuelas con nietos. Vida normal. No estoy lista, dije. Luis puso su mano sobre la mía. Lo entiendo. Tómese su tiempo. No hay prisa. Pasaron 2 semanas. Establecí una rutina. Me levantaba temprano. Preparaba café. Desayunaba viendo las noticias. Salía a caminar por el parque. Leía en las tardes. Cocinaba para mí. Comidas simples. Arroz. Pollo. Verduras. Nada elaborado. Solo lo necesario. Las noches eran las más difíciles. La soledad se sentía más pesada. El silencio más ruidoso. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Un día, Fabiana vino a visitarme. Trajo flores. Un pastel de chocolate. Nos sentamos en mi pequeña mesa. Comimos pastel. Tomamos té. Hablamos de todo y nada. De la vida. Del clima. De sus hijos que vivían lejos. Era agradable. Simple. Real. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Yo pensé en su pregunta. Diferente,
respondí. Más ligera, pero también más triste. Ella asintió. Es normal. Perdiste mucho, pero también ganaste mucho. ¿Qué gané? Ella sonrió. Tu libertad, tu dignidad, tu voz. Tenía razón. Había ganado esas cosas, pero el costo había sido alto. Había perdido a mi hija, o al menos la versión de mi hija que conocía. La pregunta era, ¿podríamos reconstruir algo nuevo? ¿O la grieta era demasiado profunda para sanar? No tenía respuestas, solo preguntas. Y tiempo, mucho tiempo. Un mes después de la audiencia, Luis me llamó. Doña Herminia, necesito verla. Tengo noticias importantes. Nos encontramos en la cafetería de siempre. Él llegó con su maletín. Se sentó frente a mí. Pidió café. Esperó a que nos lo sirvieran. El juicio de Claudio fue esta semana. Lo condenaron a 5 años de prisión por fraude, conspiración y falsificación de documentos. Además, tiene que pagar una multa de $50,000. Multa que obviamente no puede pagar porque no tiene nada. Yo asentí lentamente. 5 años. Era mucho tiempo. Pero también parecía poco para todo lo que había intentado hacerme. ¿Y Martina? Pregunté. Luis suspiró. Martina testificó contra él. Contó todo. Cómo él la manipuló. Cómo la convenció de que usted estaba enferma. Cómo la presionó para firmar los documentos. El juez consideró que ella actuó bajo coerción emocional. No va a ir a prisión. Pero tiene que pagar una multa de $10,000 y hacer 200 horas de servicio comunitario. También tiene orden de alejamiento de usted por 1 año. No puede contactarla sin su permiso. Orden de alejamiento. Las palabras sonaban tan frías, tan definitivas. Mi propia hija no podía acercarse a mí por orden judicial. Luis continuó. Hay algo más. Martina perdió la casa. No pudo pagar la hipoteca. El banco se la quedó. Ahora está viviendo con una amiga, trabajando doble turno para pagar sus deudas. Hizo una pausa, destruida. Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería correr a ayudarla. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que no podía hacerlo. No todavía. Ella ha intentado contactarme. Luis asintió. Constantemente. Me llama. Me pregunta por usted. Me pide que le diga dónde está. Que le permita verla. Yo le digo que necesita respetar su espacio. Que cuando usted esté lista, usted la contactará. Gracias, dije. Luis me miró con esos ojos amables que siempre tenía. Doña Herminia, sé que esto es difícil. Ella es su hija. Pero usted hizo lo correcto. Le enseñó que las acciones tienen consecuencias. Que la traición tiene un precio. Ahora ella tiene que aprender a vivir con eso. Yo asentí. Sabía que tenía razón. Pero no hacía que doliera menos. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Martina. En cómo había llegado a esto. En todas las señales que había ignorado. En todos los momentos en que debía haber intervenido. Cuando Claudio comenzó a controlarla. Cuando comenzó a aislarla de sus amigos. Cuando comenzó a tomar todas las decisiones por ella. Yo vi todo eso. Pero pensé que era su matrimonio. Que no era mi lugar interferir. Y ahora estábamos aquí. Ella destruida. Yo sola. Ambas pagando el precio de mi silencio. A la mañana siguiente, recibí una carta. El remitente era Martina. Mi mano tembló al abrirla. Adentro había 3 páginas escritas a mano. La letra de Martina. Esa letra que yo conocía tan bien. Comencé a leer. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas algunas cosas. Necesito que entiendas cómo llegué aquí. Necesito que sepas que lo siento. Que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Conocí a Claudio cuando estaba vulnerable. Acababa de terminar una relación difícil. Me sentía sola. Perdida.
Él apareció y me hizo sentir especial. Me hizo sentir amada. Me hizo sentir importante. Al principio era perfecto, atento, cariñoso, generoso. Pero después de la boda, todo cambió. Comenzó a controlar cada aspecto de mi vida. Mi ropa, mis amigos, mi dinero. Me decía que era por mi bien, que él solo quería protegerme. Y yo le creí, porque quería creer que alguien me amaba tanto como para querer cuidarme así. Pero no era cuidado, era control, era manipulación. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. Ya había perdido mi independencia. Ya había perdido mi voz. Ya había perdido a mi madre. Cuando Claudio perdió su trabajo, todo empeoró. Se volvió amargo, resentido. Comenzó a beber, a gritarme, a culparme de todo. Y entonces descubrió lo del terreno. Tu terreno. El terreno de papá. Y se obsesionó con él. Hablaba de eso constantemente. De cómo ese dinero podría salvarnos. De cómo era la solución a todos nuestros problemas. Me convenció de que tú estabas enferma. Me mostró artículos sobre demencia senil. Me dijo que era normal que yo no lo viera porque vivía contigo todo el tiempo. Que necesitaba perspectiva. Que necesitaba ayuda profesional. Y yo le creí. Porque quería creerle. Porque era más fácil creerle que enfrentarlo. Cuando propuso lo del asilo, yo dudé. Algo dentro de mí sabía que estaba mal. Pero él me dijo que era temporal. Que solo sería hasta que tú te estabilizaras. Que después te traeríamos de vuelta. Y yo quise creerle. Necesitaba creerle. Porque la alternativa era admitir que me había casado con un monstruo. Que había traicionado a mi propia madre por un hombre que no me amaba. No tengo excusas, mamá. No tengo justificaciones. Hice lo que hice. Y ahora tengo que vivir con eso. Perdí mi casa. Perdí mi matrimonio. Perdí mi dignidad. Pero lo peor es que te perdí a ti. Y no sé si algún día podré recuperarte. Estoy trabajando en 2 empleos. De día como secretaria. De noche limpiando oficinas. Apenas duermo. Apenas como. Pero no me importa. Porque este es mi castigo. Esta es mi penitencia. Y la merezco. Solo quiero que sepas que te amo. Que siempre te he amado. Que papá estaría avergonzado de mí. Que yo estoy avergonzada de mí. Y que si algún día puedes perdonarme, si algún día puedes darme otra oportunidad, yo haré todo lo posible por ser la hija que merecías tener. Con todo mi amor y todo mi arrepentimiento. Martina. Dejé caer la carta. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi corazón se sentía partido en 2. Una parte quería correr a buscarla. La otra quería protegerse del dolor. Me senté en el sofá. Abracé mis rodillas. Y lloré. Lloré por mi hija. Por la niña que fue. Por la mujer que se convirtió. Por la madre que no pude ser. Pasaron 3 días antes de que pudiera responder. Me senté con papel y pluma. Escribí y borré. Escribí y borré. Finalmente encontré las palabras. Martina, recibí tu carta. La leí muchas veces. Entiendo tu dolor. Entiendo tu arrepentimiento. Pero entender no es lo mismo que perdonar. Todavía no puedo perdonarte. Tal vez algún día pueda. Pero no hoy. Lo que me hiciste no fue solo una traición. Fue un intento de robarme mi vida. Mi libertad. Mi dignidad. Fue un intento de encerrarme. De silenciarme. De hacerme desaparecer. Y aunque entiendo que Claudio te manipuló, tú eres adulta. Tú tomaste decisiones. Tú firmaste papeles. Tú miraste para otro lado mientras él me maltrataba. No sé si algún día podremos reconstruir nuestra relación. Ahora mismo no puedo ni imaginar cómo sería eso. Lo que sí sé es que necesito tiempo. Necesito sanar. Necesito aprender a confiar otra vez. Y eso no va a pasar rápido. Mientras tanto, te deseo bien. Espero que aprendas de esto. Espero que encuentres tu fuerza. Espero que nunca más permitas que nadie te controle como Claudio lo hizo. Y espero que algún día, cuando me mires al espejo, puedas sentirte orgullosa de la mujer que ves. Con amor,
pero también con dolor, mamá. Envié la carta. No esperé respuesta. Solo dejé que fuera. Dejé que mis palabras volaran hacia ella. Y dejé ir un poco del peso que llevaba en el pecho. Una semana después, Luis me llamó otra vez. Doña Herminia, hay algo que necesita saber. La historia de su caso se volvió pública. Un periodista cubrió el juicio. Escribió un artículo. Se volvió viral. Hay cientos de mujeres compartiendo sus propias historias de abuso familiar, de hijos que las robaron, de familias que las abandonaron. Su valentía inspiró a muchas personas. Me quedé en silencio. No había pensado en eso. No había pensado que mi historia pudiera ayudar a alguien más. También, continuó Luis, la Fundación Casa de Paz quiere conocerla. Quieren agradecerle personalmente por la donación del terreno. Y quieren invitarla a ser parte del proyecto. A ayudar a diseñar el refugio. A ser la voz de las mujeres que van a vivir ahí. Sentí algo moverse dentro de mí. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. ¿Cuándo? Pregunté. Cuando usted quiera, respondió Luis. Ellos están disponibles. Pensé por un momento. La próxima semana. Diles que iré la próxima semana. Luis rió suavemente. Ahí está. Ahí está la Herminia que conozco. La que no se rinde. La que sigue adelante. Colgué el teléfono. Me miré al espejo. 70 años. Arrugas profundas. Cabello blanco. Pero ojos vivos. Ojos que habían llorado. Que habían sufrido. Pero que todavía podían ver. Todavía podían soñar. Todavía podían imaginar un futuro. Y ese futuro comenzaba ahora. La semana siguiente, Luis me llevó a las oficinas de la Fundación Casa de Paz. Quedaban en el centro de la ciudad. Un edificio modesto. Paredes de concreto pintadas de color crema. Una placa pequeña en la entrada. Subimos al tercer piso. Una mujer nos recibió. Tendría unos 40 años. Cabello negro recogido. Sonrisa cálida. Señora Díaz, es un honor conocerla. Soy Inés Duarte, directora de la Fundación. Nos estrechamos las manos. Entramos a una sala de reuniones. Había otras 3 personas ahí. Todas mujeres. Todas sonriendo. Inés nos presentó. Ellas son parte de nuestro equipo. Hilda Ortega, trabajadora social. Rosalía Payás, arquitecta. Me sorprendió. ¿Rosalía? La dueña de mi edificio. Rosalía rió. Sí, doña Herminia. También soy voluntaria aquí. Cuando Luis me contó su historia, supe que teníamos que ayudarla. Y cuando supe de la donación del terreno, supe que usted era especial. Nos sentamos alrededor de la mesa. Inés abrió una carpeta. Señora Díaz, gracias a su generosa donación, vamos a poder construir un refugio para 20 mujeres mayores. Mujeres que han sufrido abuso, abandono o violencia familiar. Mujeres que necesitan un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. Su terreno es perfecto. Está en una zona tranquila. Tiene espacio suficiente. Y tiene agua y electricidad disponibles. Mostró planos. Dibujos. Diseños de cómo sería el refugio. Habitaciones individuales. Una cocina comunitaria. Una sala de estar. Un jardín. Todo pensado para dar dignidad y paz. Queremos que usted sea parte de esto, dijo Inés. Queremos que nos ayude a tomar decisiones. Que nos diga qué necesitan las mujeres como usted. Que las haría sentir seguras. Que las haría sentir en casa. Yo miré los planos. Sentí algo expandirse en mi pecho. Necesitan privacidad, dije. Pero también comunidad. Necesitan su propio espacio para sanar. Pero también necesitan saber que no están solas. Hilda asintió. Exactamente. Por eso cada habitación tiene su baño privado. Pero las áreas comunes están diseñadas para fomentar la convivencia. Para que puedan apoyarse unas a otras. Pasamos 2 horas revisando cada detalle. Yo di mi opinión sobre todo. Los colores de las paredes. La altura de las camas.
el tamaño de las ventanas. Ellas escuchaban, tomaban notas, valoraban mis palabras. Era extraño, nuevo, sentirme escuchada, sentirme valorada, sentirme importante. Al final de la reunión, Inés me tomó las manos. Señora Díaz, su nombre y el de su esposo van a estar en una placa en la entrada. Refugio Roberto y Herminia Díaz, un lugar de paz y dignidad para mujeres valientes. Queremos que su historia inspire a otras. Queremos que sepan que hay esperanza después del dolor. Yo no pude hablar. Solo asentí. Solo lloré. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de propósito, de paz. Esa noche, cuando regresé a mi departamento, me senté junto a la ventana. Miré el parque, las luces de la ciudad, la vida que continuaba. Y pensé en Roberto, en cómo estaría orgulloso, en cómo nuestro sueño, aunque diferente a lo que habíamos imaginado, finalmente se estaba cumpliendo. No era una casa para nosotros, era un hogar para muchas. Y eso era aún más hermoso. 2 semanas después, recibí otra carta de Martina. Esta vez era más corta. Mamá, entiendo que necesitas tiempo. Respeto eso. Solo quiero que sepas que comencé terapia. Estoy trabajando en mí misma. En entender por qué permití que Claudio me controlara. En encontrar mi propia voz. Es difícil, doloroso, pero necesario. También me uní a un grupo de apoyo para víctimas de abuso doméstico. Ahí conocí a otras mujeres que pasaron por lo mismo. Me ayuda a saber que no estoy sola, que puedo sanar. Te amo. Siempre. Martina. Guardé la carta en un cajón, junto con la primera. Algún día las releería. Algún día tal vez podría responder con más que dolor. Pero todavía no. Todavía necesitaba más tiempo, más distancia, más sanación. 1 mes después, Luis me dio las últimas noticias. Claudio fue transferido a una prisión estatal. Va a cumplir su condena completa. No hay posibilidad de libertad anticipada. El juez fue muy claro. Lo que hizo fue atroz. Y va a pagar por ello. Yo asentí. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia se había cumplido. Tristeza porque todo esto podría haberse evitado. Si Martina hubiera sido más fuerte. Si yo hubiera visto las señales antes. Si Claudio hubiera sido un hombre diferente. También, continuó Luis, el doctor Romario perdió su licencia médica permanentemente. Fue condenado a 2 años de prisión por falsificación de documentos. Su reputación está destruida. Nunca volverá a practicar medicina. Yo pensé en ese hombre. En cómo había vendido su ética por $13,000. En cuántas otras personas podría haber dañado. En cuántas otras Herminias habrían sufrido por sus mentiras. Al menos ahora no podría hacerlo más. Las semanas pasaron. La construcción del refugio comenzó. Yo iba cada semana a supervisar, a dar opiniones, a hablar con las trabajadoras. Me sentía útil, necesaria, parte de algo más grande que yo misma. Las mujeres del equipo se convirtieron en mis amigas. Comíamos juntas, reíamos juntas, compartíamos historias. Ellas también tenían cicatrices. Ellas también habían sufrido. Pero estaban ahí, de pie, peleando, ayudando a otras. Un día, mientras caminaba por el terreno, vi algo que me dejó sin aliento. Un árbol viejo y grande en una esquina del terreno. No lo había notado antes. Tenía un tronco grueso, ramas extendidas, hojas verdes brillantes. Me acerqué, toqué su corteza y sentí a Roberto. Sentí su presencia, su amor, su orgullo. Lo logramos, amor, susurré. No como pensamos, pero lo logramos. Decidí que ese árbol se quedaría, que sería el centro del jardín, que las mujeres podrían sentarse bajo su sombra, que podrían encontrar paz ahí como yo la había encontrado. Rosalía estuvo de acuerdo. Es perfecto, dijo. Es un símbolo. De raíces profundas, de fuerza,
de vida que continúa. Yo asentí. Era exactamente eso. 3 meses después de la audiencia, Fabiana vino a visitarme. Traía noticias. Doña Herminia, ¿recuerda a la periodista que escribió sobre su caso? Yo asentí. Ella quiere entrevistarla. Quiere hacer un reportaje más profundo. Sobre el abuso a personas mayores. Sobre cómo el sistema falla. Sobre cómo las mujeres como usted encuentran la fuerza para pelear. Estaría dispuesta. Yo dudé. No me gustaba la atención. No quería ser famosa. Pero pensé en todas las cartas que había recibido. De mujeres agradeciéndome por hablar. Por mostrarles que no estaban solas. Por darles esperanza. Sí, dije finalmente. Lo haré. Si puede ayudar a una sola mujer a encontrar su voz, vale la pena. La entrevista fue difícil. Tuve que revivir todo. El maltrato, la traición, el dolor. Pero también pude hablar de la sanación, del perdón que aún estaba construyendo, del refugio, del propósito que había encontrado. La periodista lloró mientras yo hablaba. Su historia es poderosa, dijo. Va a cambiar vidas. El artículo se publicó 2 semanas después, con fotos, con testimonios, con información sobre recursos para personas mayores en situaciones de abuso. Mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de mujeres, de organizaciones, de gente queriendo ayudar. Inés me llamó emocionada. Doña Herminia, recibimos donaciones por $50,000. Personas que leyeron su historia y quieren apoyar el refugio. Esto es increíble. Yo me senté en mi sofá, abrumada, agradecida, asombrada. Mi dolor estaba creando esperanza. Mi historia estaba sanando a otras. Mi voz estaba amplificando las voces de miles de mujeres silenciadas. Roberto estaría orgulloso. Yo estaba orgullosa. Esa noche, escribí en mi diario. Algo que había comenzado a hacer como parte de mi propia terapia. Hoy entendí algo. El dolor no es el final. Es el comienzo. Es el fuego que nos transforma. Yo no soy la misma Herminia que era hace 6 meses. Esa Herminia tenía miedo. Estaba callada. Estaba rota. Esta Herminia tiene voz. Tiene propósito. Tiene paz. Y aunque todavía hay días difíciles, aunque todavía hay noches en las que lloro, sé que estoy en el camino correcto. Sé que voy a estar bien. Sé que ya soy libre. 6 meses después de la audiencia, el refugio estaba casi terminado. Las paredes pintadas. Los muebles instalados. El jardín floreciendo. Yo estaba ahí el día de la inauguración, vestida con un traje color beige. El cabello peinado con cuidado. El corazón lleno de emociones. Había prensa, funcionarios de la ciudad, voluntarios y 20 mujeres. Las primeras residentes del refugio Roberto y Herminia Díaz. Inés me pidió que hablara. Yo no había preparado nada. Solo tenía mi verdad. Me paré frente al micrófono. Miré a todas esas caras. Mujeres de diferentes edades. Diferentes historias. Pero todas con el mismo dolor en los ojos. El mismo dolor que yo había tenido. Mi nombre es Herminia Díaz. Comencé. Tengo 70 años. Y hace 6 meses, mi yerno intentó robarme mi vida. Intentó encerrarme. Silenciarme. Borrarme. Casi lo logra. Pero no lo logró. Porque encontré mi voz. Porque encontré mi fuerza. Porque me negué a desaparecer. Mi voz no temblaba. Mis manos no temblaban. Yo estaba firme. Este lugar existe porque mi esposo Roberto soñó con construir algo hermoso. Él murió antes de poder hacerlo. Pero su sueño no murió. Se transformó. Ahora es un hogar para ustedes. Para mujeres que han sido traicionadas por sus propias familias. Mujeres que merecen dignidad. Que merecen paz. Que merecen una segunda oportunidad. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pero seguí hablando. Ustedes no son víctimas. Son sobrevivientes. Son guerreras. Y este es su refugio. Su fortaleza.
Su comienzo. El aplauso fue ensordecedor. Las mujeres se levantaron. Algunas lloraban. Otras sonreían. Todas me miraban con gratitud. Inés me abrazó. Gracias, Herminia. Gracias por su valentía, por su generosidad, por su corazón. Yo solo asentí. No podía hablar. La emoción me ahogaba. Después de la ceremonia, caminé por el jardín. Llegué al árbol de Roberto. Me senté bajo su sombra. Cerré los ojos. Sentí el viento en mi rostro, el sol en mi piel, la paz en mi alma. Lo logramos, amor, susurré. Lo logramos. Una semana después, recibí una última carta de Martina. La abrí con manos temblorosas. Mamá, vi las noticias sobre la inauguración del refugio. Vi tu discurso. Lloré durante horas. Estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa de la mujer que eres, tan avergonzada de lo que te hice. Sé que todavía no puedes perdonarme. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que estoy cambiando. Dejé los 2 trabajos. Conseguí uno mejor. Como coordinadora en un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia doméstica. Estoy usando mi experiencia para ayudar a otras. Para que no cometan mis errores. Para que encuentren su voz antes de perderla como yo la perdí. Algún día, si me lo permites, me gustaría visitarte. Me gustaría conocer el refugio. Me gustaría ayudar de alguna manera. Pero solo si tú quieres. Solo cuando tú estés lista. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Martina. Doblé la carta. La guardé con las otras. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo diferente. No era perdón completo. Todavía no. Pero era apertura. Era la posibilidad de sanar. La posibilidad de reconstruir. Tal vez algún día. Tal vez pronto. Pero en mis términos. En mi tiempo. Los meses siguientes fueron de crecimiento. El refugio estaba lleno. Las mujeres florecían. Algunas conseguían trabajos. Otras se reunían con familiares que las apoyaban. Todas encontraban paz. Yo visitaba cada semana. Hablaba con ellas. Escuchaba sus historias. Compartía la mía. Nos sanábamos juntas. Una tarde, mientras tomaba café con una de las residentes, ella me preguntó, Doña Herminia, ¿cómo supo que era hora de pelear? Yo pensé en su pregunta. No lo supe, respondí honestamente. Tuve miedo. Tuve dudas. Pero tuve más miedo de desaparecer. De dejar que me borraran. De morir sin haber vivido realmente. Así que decidí que si iba a caer, caería peleando. Y resulta que no caí. Me levanté. Ella sonrió. Usted nos da esperanza. Yo tomé su mano. Ustedes me dan propósito. Un año después de la audiencia, Luis me visitó. Traía papeles. Doña Herminia, tengo algo para usted. Puso los documentos sobre la mesa. La Fundación Casa de Paz quiere ofrecerle un puesto. Como directora honoraria. Con un salario modesto, $1,200 al mes. No es mucho, pero es estable. Y le permitiría seguir haciendo el trabajo que ama. Yo miré los papeles. Miré a Luis. Sonreí. Acepto. Y así fue como mi vida se transformó completamente. De víctima a sobreviviente. De silenciada a portavoz. Derrota a sanada. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue real. Fue mío. Fue el comienzo que nunca pensé que tendría a los 70 años. Ahora, cuando me miro al espejo, veo algo diferente. Veo arrugas que cuentan historias. Veo cabello blanco que representa sabiduría. Veo ojos que han llorado pero que también han visto justicia. Veo una mujer que se negó a rendirse. Una mujer que encontró su voz. Una mujer que está viviendo, no solo existiendo. ¿Y Martina? Hace 2 meses, finalmente la llamé. Hablamos durante horas. Lloró. Yo lloré. Nos pedimos perdón. Ella por traicionarme. Yo por no haber visto su dolor antes. No está todo resuelto.
Probablemente nunca lo esté completamente. Pero estamos intentando. Reconstruyendo. Paso a paso. Día a día. Con paciencia. Con amor. Con esperanza. La vida me enseñó algo valioso. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para encontrar tu voz. Nunca es tarde para pelear por tu dignidad. Y nunca, nunca es tarde para vivir. Hoy tengo 71 años. Vivo sola en mi pequeño departamento. Trabajo en el refugio. Ayudo a mujeres. Escribo mi historia. Conduzco mi propio auto, algo que aprendí a hacer hace 6 meses. Salgo a cenar con amigas. Visito museos. Leo libros. Vivo. Realmente vivo. Y cuando la gente me pregunta cómo lo logré, siempre respondo lo mismo, un paso a la vez. Con miedo, pero con más coraje. Con dolor, pero con más esperanza. Con la certeza de que merezco dignidad. De que merezco respeto. De que merezco vivir. Si estás escuchando esto y te sientes atrapada. Si sientes que no tienes voz. Si sientes que es demasiado tarde para ti. Por favor, escúchame, no lo es. Nunca es tarde. Tú también puedes levantarte. Tú también puedes pelear. Tú también puedes vivir. Busca ayuda. Habla. No te quedes callada. Tu voz importa. Tu vida importa. Tú importas. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Si te llegó al corazón, déjame un comentario. Comparte tu historia. Ayudémonos unas a otras. Porque juntas somos más fuertes. Juntas somos invencibles. Y recuerda, el silencio no es paz. La verdadera paz viene cuando encuentras tu voz y la usas. Hasta pronto, amigas. Y recuerden, nunca es tarde para florecer.